Queridas talentosas y talentosos, bienvenidos a El Talentista, el espacio para que cuidéis de vuestro talento y vuestro talento cuide de vosotras y de vosotros. Episodio 10. Vamos a hablar de un tema espinoso, del talento político en las situaciones de catástrofes naturales, que es un tipo especial de situaciones de crisis. Las hemos sufrido recientemente de una manera muy desgraciada, nos ha dejado consternado a todas y a todos. Lo sufrimos también en pandemia ante el COVID-19 y bueno, tenemos a veces la sensación de no aprender lo suficiente porque la naturaleza humana, para bien y para mal, sufre de lo que se llama adaptación hedónica. Es un concepto de Sonia Lyubomirsky, la gran maestra de la felicidad. Los seres humanos nos acostumbramos relativamente rápido a circunstancias difíciles y también a circunstancias muy beneficiosas, muy ventajosas. Esto nos sirve para sobrevivir, por supuesto, la capacidad que tiene el cerebro humano de esta adaptación. Sin embargo, a veces no aprendemos, casi nunca en cabeza ajena, y no lo suficiente porque la memoria es demasiado frágil. Cuando hablamos de talento político no me estoy refiriendo a los partidos políticos. Hemos creado un sistema en el que los partidos imperan, en el que la manera de llegar al poder, sea autonómico, nacional, municipal, es a través de los propios partidos que se presentan en elecciones con una cierta frecuencia. Pero me gusta más la idea de la política como felicidad pública, como la idea colectiva de la felicidad que ya establecieron en la Ilustración, en la Revolución Francesa, y que desde los principios de libertad, de equidad, de solidaridad deberían llegar hasta nosotros. Hay felicidad privada, más o menos subjetiva, debería haber, siguiendo las reglas de un juego democrático, felicidad pública, que llamamos la política, el gobierno de la polis desde los antiguos griegos. Por tanto, el talento político es un talento, como dice José Antonio Marina, un talento para las soluciones. Y él distingue, a mí me encanta la distinción, entre problema y conflicto. Ante una situación difícil, si lo enfocamos como un problema que viene pro bola, hacia dónde va la bola y cómo conseguimos que vaya por los cauces adecuados, lo que hacemos es todos juntos solucionar el problema. Un magnífico ejemplo, y se han cumplido hace unos días el 10º aniversario del fallecimiento de Adolfo Suárez, el presidente de la transición democrática en España, es juntos resolver un problema que es cómo pasamos de una dictadura a una democracia. ¿Cómo lo hacemos sin derramamiento de sangre? Esto es, juntos, pues conseguir resolver el problema. También un magnífico ejemplo de talento político y de liderazgo fue el de Angela Merkel en la resolución de la crisis del COVID-19. Independientemente de que el Estado alemán es un Estado federal y, por tanto, quienes tienen atribuciones de salud, de sanidad, son los Länder alemanes, las regiones, lo que consiguió la canciller alemana es aglutinar a todos los poderes, fueran conservadores, socialdemócratas, verdes, liberales, en torno a su figura, porque en ese momento, en la crisis sanitaria, lo importante era hacerlo todos a uno de la manera más eficiente y más eficaz posible. Por tanto, ese es problema, cómo juntos resolvemos un problema. Conflicto es buscar culpables y echar la culpa al otro lado. En este mundo de posverdad, de polarización, de populismo, es muy común decir, bueno, el otro ha tenido la culpa. En lugar de analizar qué es lo que podemos hacer y pensar y trabajar en el futuro, buscar esos culpables para decir, bueno, si no hubieran hecho lo que han hecho o si no se hubieran comportado de una manera tan negligente, pues realmente no habríamos tenido el problema que resolver. Teniendo en cuenta que las catástrofes ocurren, sea por un virus, sea por una dana, sea por un huracán, las catástrofes ocurren, lo que tenemos que hacer es tratar de anticiparla juntos y, por supuesto, resolverlas juntos en ese caso. ¿Cuáles son las recetas, si me permitís, para ese talento político? Primero, hablábamos en un episodio anterior de la empatía, ponernos en el lugar de las víctimas, el dolor. En el libro La disrupción del liderazgo femenino, igual que hablábamos de Angela Merkel, hablábamos también de Jacinda Ardern, que fuera primera ministra de Nueva Zelanda de 2016 a 2023, que sufrió una catástrofe como fue los atentados a las mezquitas de Christchurch allí en Nueva Zelanda. ¿Qué es lo primero que hizo ella? Pues estar con las víctimas, asumir el dolor, ser responsable. La primera parte siempre es ese nivel de compasión desde la firmeza, desde la convicción, pero que demuestra que el dolor no nos es indiferente en absoluto, que el dolor también nos es propio, que lo hemos entendido, que incluso, y sin dramatizar,
lógicamente no sentimos con esa tristeza tan especial, tan producto del dolor de lo que se ha sufrido. Hay que empatizar. El liderazgo en gran medida, sobre todo en situaciones muy críticas, tiene que ver con esa empatía. Lo vimos también en la Segunda Guerra Mundial con Winston Churchill. Los alemanes pensaban que los británicos ante las bombas iban a caer en el desánimo y sin embargo desde esa empatía Sir Winston Churchill lo que consiguió es canalizarlo hacia la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. La segunda es ser muy sinceros, muy transparentes, muy claros, muy auténticos respecto a nuestros medios y nuestras posibilidades. No prometer lo que no vamos a poder cumplir. Aquí está la autenticidad. La autenticidad es la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Siempre es importante en el talento político. Aún lo es más en los momentos en que la población está pidiendo soluciones y evidentemente no todas se pueden dar porque los recursos no son ilimitados en absoluto. Y a partir de ahí lograr, desde una negociación sana, desde una negociación positiva de beneficio mutuo, acortar los plazos para evitar las consecuencias en todo lo posible. Y esto muchas veces es más difícil de hacer que de decir, pero tenemos que estar en esto. Desde la empatía, poniéndonos en lugar de las víctimas con el dolor y desde esa convicción auténtica de lo que podemos llegar a hacer juntos. Aquí aplican especialmente también las 3 H's de un talento político, de un talento de influencia. Esa honestidad de la que estamos hablando, esa humanidad con los demás y esa capacidad de utilizar, digamos, la distancia, la perspectiva, pensar en el futuro de una manera lo más ilusionante posible. El dolor, evidentemente, como el miedo, son emociones, son provocaciones para el ser humano realmente impactantes, pero juntos lo que podemos hacer desde este talento político, y no me refiero a los partidos, como decía antes, pues es lo mejor. Evitemos la soberbia, vayamos por la humildad, evitemos el no mantener nuestra entereza, nuestra firmeza, nuestra convicción y nuestra responsabilidad en los cargos que asumimos. Y pensemos colectivamente, porque el ser humano no es una isla, no es un oasis, es algo que hacemos con los demás, que nos da la posibilidad de hacer también a otros conseguir su mejor versión. No son situaciones sencillas, hay que mantener la calma, evidentemente, tener distancia sobre lo hecho, pero compartir, como decía antes, el dolor de las víctimas. Espero vuestras preguntas al respecto de estos temas y de los que hemos tratado ya en estos primeros 10 episodios, porque así haremos sesiones de preguntas y respuestas que son muy entretenidas y valiosas. Si os ha gustado, darle al like, por favor, lo necesitamos, y suscribiros al canal, pues ya tenemos una cierta trayectoria y seguimos adelante. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.